Ecos de la noche, la furia de Morgana. El aire dentro de la cripta se volvió denso y helado. El susurro de la bruja resonó entre las paredes de piedra, cada vez más fuerte, cada vez más furioso. Sofía, no debiste venir aquí. Las velas se extinguieron de golpe. Desde las sombras, algo empezó a moverse. Primero fueron susurros, luego risas distorsionadas, y finalmente gritos de agonía, como si las almas de los condenados hubieran sido liberadas. Sofía se aferró al brazo del padre Anselmo. ¿Qué está pasando? El sacerdote retrocedió con el rostro pálido. Nos ha encontrado. Las paredes de la cripta se agrietaron, y una ráfaga de viento gélido los golpeó con fuerza. Sofía gritó al ver que sombras viscosas emergían del suelo, retorciéndose como si tuvieran vida propia. Eran las almas de los niños desaparecidos. Sus cuerpos estaban distorsionados, sus ojos eran huecos negros llenos de sufrimiento, y sus manos huesudas se estiraban hacia Sofía. «Ayúdanos», susurraban con voces quebradas. «Sálvanos», Sofía sintió el terror trepar por su columna. La bruja había condenado sus almas a servirla. «¡Corre, niña!», gritó el padre Anselmo. Las sombras se lanzaron sobre él. Sofía quiso ayudarlo, pero el sacerdote la empujó con fuerza hacia la escalera. «Vete ahora, tienes que destruir los huesos o todo estará perdido». «Pero usted, no hay tiempo». Las sombras envolvieron al padre Anselmo, trepando por su cuerpo como serpientes vivas. Sus ojos se llenaron de un negro profundo y su piel empezó a marchitarse. «Sofía, corre», gruñó con su última fuerza. Las sombras se cerraron sobre él y lo devoraron. Sofía gritó con desesperación, pero no pudo hacer nada. El sacrificio del padre Anselmo le había dado una oportunidad de escapar. Las fuerzas oscuras se arremolinaron en la cripta. La iglesia entera empezó a temblar. Las paredes crujieron, las piedras empezaron a caer del techo. Todo se estaba viniendo abajo. Sofía corrió con todas sus fuerzas, subiendo las escaleras y esquivando los escombros que caían a su alrededor. Las sombras la perseguían, arrastrándose por las paredes, extendiendo garras espectrales para atraparla. Cuando alcanzó la puerta de la iglesia, usó toda su fuerza para empujarla. La madera crujió y finalmente cedió. Sofía salió disparada hacia el exterior, justo cuando una explosión de sombras consumió la iglesia. La estructura entera se derrumbó en un estruendo infernal. El polvo y la ceniza cubrieron el aire. Sofía cayó de rodillas en la tierra, jadeando, con lágrimas rodando por su rostro. El padre Anselmo se había ido. La bruja había atacado con toda su furia. Pero ahora Sofía tenía algo que antes no tenía: la ubicación exacta de la tumba de Morgana. Ahora sabía dónde estaban sus huesos, y los iba a destruir. La tumba falsa. El sol estaba a punto de ocultarse cuando Sofía regresó a las ruinas de la iglesia. El humo aún se elevaba en el aire, y entre los escombros, el suelo de piedra estaba resquebrajado, dejando al descubierto una abertura oscura. El corazón de Sofía latía con fuerza. Tenía que hacerlo. Descendió lentamente por el agujero, sintiendo cómo la oscuridad la envolvía. El aire era espeso y olía a tierra húmeda y moho. Finalmente, sus pies tocaron suelo firme. Estaba en una cámara subterránea, iluminada por débiles antorchas que aún ardían, como si alguien hubiera estado allí hace poco. En el centro de la sala, un ataúd de hierro oxidado descansaba sobre un altar de piedra. Las cadenas que lo rodeaban estaban rotas. Sofía tragó saliva. Era el momento de acabar con todo. Con manos temblorosas, empujó la tapa del ataúd, pero estaba vacío. El frío la atravesó hasta los huesos. «No, no puede ser», murmuró, sintiendo que el pánico la invadía. Se tambaleó hacia atrás, respirando agitadamente. Todo había sido en vano. El padre Anselmo había muerto por nada. El pueblo seguía en peligro. Y lo peor, la bruja aún estaba libre. Las sombras en la cámara parecieron moverse. El aire se volvió aún más helado. «No», susurró Sofía,
sintiendo que su visión se volvía borrosa. No podía ser el final. El terror, la fatiga y la desesperación la golpearon al mismo tiempo. Y entonces se desmayó. Sofía despertó con un dolor punzante en la cabeza. No estaba en la cripta. Estaba acostada sobre una cama de madera, en una habitación pequeña, iluminada por una lámpara de aceite. Afuera, la noche era profunda y silenciosa. Intentó incorporarse, pero una mano firme la detuvo. «Tranquila», dijo una voz masculina. Sofía giró la cabeza y vio a un hombre de unos 30 años, con barba incipiente y ojos oscuros, que la observaban con seriedad. «¿Quién eres?», susurró. El hombre cruzó los brazos. «Mi nombre es Damián. Te encontré desmayada cerca de la iglesia destruida. Parecías aterrada». Sofía tragó saliva. No podía confiar en nadie. «¿Por qué me ayudaste?». Damián la miró fijamente por un momento antes de responder. «Porque sé lo que intentabas hacer». Sofía sintió un escalofrío. ¿Qué sabes?». El hombre suspiró y se inclinó hacia ella. «Sé que buscas los huesos de la bruja». Sofía abrió los ojos con sorpresa. «Entonces dime, ¿dónde están?». Damián apretó la mandíbula. «Te lo diré, pero hay algo que debes saber antes». Se inclinó más cerca y susurró. «No eres la única que los está buscando». Las verdaderas intenciones de Damián. Sofía entrecerró los ojos, aún sintiendo el cuerpo pesado. «¿Por qué quieres los restos de la bruja?», preguntó con voz ronca. «¿Qué te hizo ella?». Damián se apoyó en la mesa de madera, cruzando los brazos. Su mirada era dura, pero en sus ojos oscuros brillaba algo más: dolor. «La bruja me lo arrebató todo». Sofía sintió un escalofrío. «¿Qué quieres decir?». El hombre respiró hondo, como si estuviera decidiendo cuánto contar. Finalmente habló. «Hace 5 años, mi hermana menor, Amelia, desapareció en el bosque. Tenía 10 años. El cuervo graznó 3 veces y después nunca la volvimos a ver». Sofía sintió un nudo en la garganta. «¿Crees que la bruja se la llevó?». Damián asintió lentamente. «No solo lo creo, lo sé». Se inclinó hacia ella y bajó la voz. «La noche en que Amelia desapareció, escuché su voz dentro del bosque. La escuché llamándome». Sofía sintió que la piel se le erizaba. «Fui tras ella. No me importaba lo que dijeran los ancianos del pueblo. Sabía que mi hermana me necesitaba». Tragó saliva y miró a Sofía con una intensidad que la hizo contener el aliento. «Cuando llegué al bosque negro, la vi. Amelia estaba allí, viva», susurró Sofía, horrorizada. Damián negó con la cabeza. «Era algo más». Su piel estaba pálida, sus ojos eran huecos, pero sonreía, y su voz seguía llamándome como si todavía fuera mi hermana. Sofía sintió un nudo en el estómago. Entonces la bruja la había convertido en una de sus sombras. Damián apretó los puños, con el rostro endurecido por el odio. «Desde ese día, juré que encontraría sus restos y los destruiría, porque sólo así podremos acabar con ella de una vez por todas». Un silencio denso cayó entre ellos. Sofía miró a Damián a los ojos, tratando de leerlo. Su historia sonaba real, su dolor era real. Pero aún quedaba una pregunta en el aire. «Si has estado buscando tanto tiempo, ¿por qué aún no los has encontrado?». Damián suspiró y pasó una mano por su cabello oscuro. «Porque hay alguien en este pueblo que los está protegiendo». El aire se volvió más frío. Sofía sintió que el miedo la invadía. «¿Quién?». Damián la miró fijamente antes de responder. «Aún no lo sé, pero quien sea, está dispuesto a matar para mantener el secreto». Sofía y Damián se miraron en silencio. Ambos sabían que si alguien en el pueblo protegía los restos de la bruja, no podían confiar en nadie. «Si nos ven juntos, levantaríamos sospechas», dijo Damián, cruzándose de brazos. «Será mejor separarnos, cubriremos más terreno». Sofía asintió, aunque la idea de estar sola después de todo lo que había pasado le revolvía el estómago. «Bien, yo investigaré en los registros antiguos de la iglesia», dijo. «Quizá haya algo en los textos que el padre Anselmo no alcanzó a contarme».
Damián hizo un gesto de aprobación. Yo hablaré con los ancianos del pueblo. Ellos saben más de lo que dicen. Ambos acordaron reunirse al caer la noche en una cabaña abandonada a las afueras del pueblo, donde podrían compartir lo que descubrieran sin ser vistos. Antes de separarse, Damián le lanzó una última advertencia. Si descubres algo importante, no lo enfrentes sola. Espérame. Sofía sintió un escalofrío en la espalda. Lo mismo te digo. Y con eso, ambos se separaron. Sofía se dirigió a las ruinas de la iglesia, su corazón latiendo con fuerza. Si alguien protegía los restos de la bruja, el padre Anselmo debía haberlo sabido. Movió escombros y entró en lo que quedaba de la sacristía. Buscó entre papeles chamuscados y libros polvorientos hasta que encontró algo. Un viejo diario con la cubierta de cuero ennegrecido por el fuego. Lo abrió con cuidado. Era el diario del padre Anselmo. Sus ojos se movieron rápido por las páginas hasta que encontró una entrada que le heló la sangre. Los huesos de la bruja están ocultos bajo la tumba de un traidor. Nadie debe saberlo. ¿Un traidor? Sofía frunció el ceño. Buscó entre las tumbas del cementerio junto a la iglesia y encontró una lápida con un nombre borrado. Era la única tumba sin flores ni ofrendas. ¿Sería esta la tumba del traidor? El corazón le dio un vuelco. Había encontrado una pista real. Damián descubre la verdad. Mientras tanto, Damián hablaba con los ancianos del pueblo. Sus palabras estaban llenas de advertencias. La bruja no puede ser destruida. Si sus huesos son tocados, desatarás algo peor. Pero una anciana, con la mirada vidriosa y la voz quebrada, le susurró algo que lo dejó sin aliento. La familia que protegió los restos de la bruja aún vive entre nosotros. Damián sintió un escalofrío. ¿Quiénes son? La anciana se estremeció y susurró un solo nombre. Los Holloway. Damián palideció. Los Holloway eran una de las familias más antiguas del pueblo, y su mansión estaba cerca del cementerio. Corrió a toda velocidad hacia su encuentro con Sofía. Sofía y Damián se encontraron en la cabaña abandonada. Creo que encontré el lugar, dijo Sofía, respirando agitadamente. Hay una tumba sin nombre en el cementerio. Damián apretó los puños. Y sé quién la protege. La familia Holloway. Ambos intercambiaron una mirada cargada de tensión. Sabían lo que debían hacer. Vamos ahora, dijo Sofía con voz firme, antes de que nos descubran. Y juntos se dirigieron hacia el cementerio a enfrentar la oscuridad. Sofía y Damián avanzaban con cautela por el cementerio, con la luna como su única luz. El frío nocturno era intenso y el viento ululaba entre las lápidas como si susurrara advertencias. La tumba está ahí, señaló Sofía. Su voz apenas un murmullo. La lápida sin nombre se alzaba frente a ellos, cubierta de musgo y con inscripciones desgastadas. Damián sacó una pala que había encontrado en la cabaña abandonada y comenzó a cavar con urgencia. Pero antes de que pudieran llegar demasiado profundo, una sombra se movió entre las tumbas. Los encontraron, susurró Sofía con terror. De repente, varias figuras emergieron de la oscuridad. Los Holloway, hombres y mujeres vestidos con túnicas negras, los rodearon en silencio, formando un círculo impenetrable. Sus rostros estaban ocultos por capuchas, pero se podía sentir su mirada clavada en ellos. Sofía y Damián dieron un paso atrás, preparados para pelear. No saben en lo que se han metido, dijo una voz ronca. De entre las figuras emergió un anciano de mirada fría y penetrante. Su rostro estaba surcado de arrugas profundas y su piel era tan pálida como la luna. Los hemos estado vigilando desde el principio. Damián apretó los puños. Sabemos que protegen los restos de la bruja. El anciano sonrió. No los protegemos. Los veneramos. Antes de que pudieran reaccionar, un golpe seco impactó la cabeza de Damián. El mundo se volvió negro. Sofía intentó correr, pero alguien la sujetó con fuerza. El último sonido que escuchó antes de perder el conocimiento fue el canto de un cuervo.
Sofía despertó con la cabeza doliéndole y el cuerpo entumecido. Estaba atada a un altar de piedra, en el interior de una cueva. El aire estaba impregnado de humedad y podredumbre. Un círculo de fuego negro rodeaba el altar. Los Holloway estaban allí, murmurando cánticos en un idioma antiguo. Damián estaba en el suelo, amarrado con cadenas. Su rostro estaba cubierto de sangre, pero aún respiraba. Sofía intentó moverse, pero las ataduras eran demasiado fuertes. El anciano Holloway se acercó lentamente. «No tienes idea del honor que es esto para ti, niña. Vas a ser el recipiente de Morgana». Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. ¿Qué dices? El anciano levantó los brazos. El cuerpo de Nuestra Señora fue destruido, pero su espíritu sigue vivo, y hoy renacerá en ti. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No, intentó forcejear, pero era inútil. El fuego negro se intensificó. Desde las sombras de la cueva, una figura apareció. Era alta y encorvada, con una piel marchita y ojos brillantes como brasas. Su boca era una grieta negra en su rostro esquelético. La bruja Morgana. «Ha llegado la hora», susurró con una voz que parecía un eco de la misma muerte. Levantó una mano y el fuego negro crepitó con fuerza. Sofía sintió una presión en el pecho, como si algo invisible estuviera entrando en ella. La bruja estaba tratando de poseer su cuerpo. Damián gritó su nombre, pero los Holloway lo sujetaron con fuerza. «No puedes resistirte, niña», rió el anciano. «Eres el recipiente perfecto». Sofía sintió su mente nublarse. Imágenes extrañas aparecieron en su cabeza, bosques en llamas, cuerpos retorcidos en la oscuridad, el sonido de niños llorando. No podía dejar que esto pasara. Con su última fuerza, hizo algo inesperado. Se mordió la lengua con tanta fuerza que el sabor metálico de la sangre inundó su boca. El dolor fue tan intenso que su mente recobró lucidez por un instante. «No soy tu recipiente», gritó con todas sus fuerzas. Los Holloway gritaron de terror. La bruja Morgana soltó un alarido desgarrador cuando su espíritu fue rechazado. Damián, aprovechando la confusión, rompió sus ataduras con un esfuerzo sobrehumano y tomó una daga del suelo. Se lanzó sobre el anciano Holloway y lo apuñaló en el pecho. Los demás seguidores gritaron y comenzaron a huir cuando la cueva empezó a derrumbarse. Damián corrió hacia Sofía y desató sus manos. «Tenemos que salir de aquí». Sofía, temblando, se apoyó en él mientras ambos corrían por el túnel de salida. La bruja Morgana los observó con furia ardiente. «No han ganado, aún». Antes de que pudiera hacer algo más, el techo de la cueva se vino abajo. El último grito de Morgana quedó atrapado bajo las rocas. Sofía y Damián apenas lograron salir a tiempo antes de que la cueva quedara completamente sepultada. El silencio cayó sobre ellos. El fuego negro se extinguió. Los Holloway estaban muertos o desaparecidos. Sofía cayó de rodillas, jadeando. Había sobrevivido. Damián, con la mirada oscura, se acercó a ella. «Tenemos que asegurarnos de que Morgana no pueda regresar jamás». Sofía levantó la vista hacia él. Sabía que esto aún no había terminado. La bruja aún buscaba un recipiente, y no descansaría hasta conseguirlo. Sofía y Damián avanzaban con cautela por la montaña, guiados por un mapa que habían encontrado en los textos antiguos de la iglesia antes de su destrucción. Había un lugar olvidado, un sitio donde ni los Holloway se atrevían a entrar. Según esto, Damián señaló una cueva oculta tras la maleza. Aquí es donde la enterraron realmente. Sofía tragó saliva. El aire estaba helado y el viento silbaba como si murmurara advertencias. Entraron en la cueva con linternas en mano. El ambiente estaba cargado de un hedor a podredumbre. La humedad se pegaba a la piel y el eco de sus pasos reverberaba en las paredes de piedra. Después de caminar unos metros, la vieron una tumba de piedra con inscripciones en latín antiguo. Sofía sintió un escalofrío. Era real. «Este es su verdadero descanso», susurró Damián.
Sin perder tiempo, sacaron los implementos que habían traído: agua bendita, un martillo y un punal ceremonial. Si destruimos los huesos de Morgana, dijo Sofía con firmeza, acabaremos con su espíritu para siempre. Damián asintió. Con un esfuerzo conjunto, rompieron la pérdida de piedra que cubría la tumba. Dentro, los huesos ennegrecidos de la bruja yacían intactos. Ahora, terminamos con esto. Sofía levantó la mano con el martillo para hacer pedazos los huesos. Pero antes de que pudiera golpear, una carcajada resonó en la cueva. El aire se volvió denso y la linterna parpadeó. Sofía sintió que su mente se nublaba. Las paredes de la cueva se desvanecieron. Ya no estaba en la tumba, ahora estaba en el bosque, en el mismo lugar donde todo había comenzado. ¿Qué está pasando?, jadeó, mirando a su alrededor. Damián ya no estaba sola. El cielo estaba rojo como la sangre y un viento helado soplaba con furia. Entonces la vio, Morgana, de pie, a pocos metros de ella, con su sonrisa macabra y sus ojos brillando como fuego. «Pobre niña», susurró la bruja, «creíste que podrías detenerme». Sofía intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Morgana se acercó lentamente, sus garras rozando su mejilla. «Dime, Sofía, ¿realmente crees que ha destruido mis restos?». Sofía sintió el horror apoderarse de ella. Esto era una ilusión, un truco. Pero si ella estaba atrapada aquí, ¿dónde estaba Damián? Mientras Sofía luchaba contra la ilusión, Damián estaba en la realidad. Desde su punto de vista, Sofía estaba inmóvil, con los ojos en blanco, atrapada en la trampa mental de Morgana. Y lo peor, la tumba estaba vacía. No había huesos, todo era un engaño. El verdadero cuerpo de Morgana no estaba allí. Damián sintió un escalofrío cuando algo se movió detrás de él. Se giró justo un tiempo para ver una sombra emergiendo de las paredes. Morgana estaba allí. «Tú», susurró Damián con furia. La bruja sonrió. «Siempre necesitas un sacrificio para cerrar un ritual, ¿no es cierto?». Damián intentó correr hacia Sofía, pero la bruja fue más rápida. Con un movimiento de su mano esquelético, lo levantó en el aire. El dolor fue inmediato. Su cuerpo ardía desde adentro, como si cada célula estuviera siendo desgarrada. «No tienes que morir, muchacho», susurró la bruja. «Entrégame solo a Sofía». Damián apretó los dientes. «Vete al infierno». Morgana suspiró. «Muy bien». Con un chasquido de sus dedos, su pecho se hundió de golpe. Damián ahogó un grito cuando sintió su vida escapando de su cuerpo. Sangre brotó de su boca y cayó de rodillas. Pero antes de caer por completo, con su última fuerza, tomó la daga sagrada que tenía escondida y la clavó en su propio corazón. La bruja abrió los ojos con sorpresa. Damián sonando con sangre en los labios. «No podrás usarme ni a mí ni a Sofía». La luz sagrada de la daga explotó en la cueva. Morgana lanzó un grito inhumano, cubriéndose con sus brazos mientras la energía la consumía momentáneamente. El hechizo se rompió. Sofía despertó en la realidad, jadeando, sintiéndose como si hubiera estado ahogándose. Damián se giró y lo vio en el suelo. Su cuerpo estaba sin vida. Había muerto para salvarla. Sofía cayó de rodillas junto a él, con lágrimas corriendo por su rostro. «No, no, Damián, por favor». Pero era tarde. Morgana aún estaba viva, pero Damián no. El fuego negro se disipó y la cueva quedó en completo silencio. Sofía sintió un dolor indescriptible en su pecho. Apretó los puños con rabia. «Voy a destruirte, maldita bruja. Te lo juro». En la oscuridad de la cueva resonó el eco de la risa de Morgana. El cuerpo de Damián aún yacía en el suelo de la cueva. Sofía se arrodilló junto a él, sintiendo que el dolor la destrozaba por dentro. Él había muerto por su culpa, pero no podía dejar que su sacrificio fuera en vano. Debía encontrar la verdadera tumba de Morgana y destruirla. Con lágrimas corriendo por su rostro, se levantó y salió de la cueva. El viento ululaba entre los árboles, y la noche se sintió más oscura que nunca. Los Holloway aún estaban por ahí,
Pero en ese momento Sofía no tenía miedo, tenía un propósito: acabar con la bruja. Sofía recordó las pistas en los textos antiguos. El lugar donde la habían enterrado realmente no estaba en la cueva ni en la iglesia, estaba en el mismo pueblo. La bruja fue ejecutada en la plaza principal hace siglos, y su cuerpo jamás fue movido. El pueblo estaba construido sobre su tumba. Con el corazón latiéndole con fuerza, corrió hasta la iglesia destruida. La sangre de los que habían muerto allí aún manchaba el suelo, pero ella sabía dónde buscar. Corrió hasta el altar y apartó los escombros. Debajo vio un sello de piedra con símbolos antiguos. Era ahí. Sofía sacó el puñal que Damián había usado y con un grito de rabia lo clavó con fuerza en el sello. El suelo comenzó a temblar. Una grieta se abrió bajo sus pies y un hedor a muerte salió del suelo. La tierra se rompió, revelando la tumba de Morgana con cadenas oxidadas. «Aquí es donde terminas», susurró Sofía con ira. Con todas sus fuerzas, rompió las cadenas. Dentro estaban los huesos ennegrecidos de la bruja. Aún estaban enteros. Sin dudarlo, Sofía vertió el agua bendita sobre los restos. Los huesos comenzaron a arder con una llama oscura. Morgana gritó en la distancia. Su cuerpo espectral apareció en el aire, deformado, retorcido en agonía. «¡No!», chilló la bruja, con su rostro consumiéndose. «Esto no puede acabar así». Sofía levantó el puñal y lo hundió en el cráneo de la bruja. Una explosión de fuego negro consumió todo. Sofía se despertó entre los escombros de la iglesia. Todo estaba en silencio. Se puso de pie lentamente, con la respiración entrecortada. La bruja se había ido. Había ganado, pero cuando salió al exterior, el pueblo ya no era el mismo. La sangre brotaba del suelo. Las calles estaban empapadas de un líquido oscuro y espeso. Goteaba de los árboles, de las casas, de los muros. El cielo era rojo. Sofía sintió un escalofrío. Algo estaba mal. Miró su reflejo en un charco de sangre y vio algo horrible. Sus ojos ya no eran los suyos, eran negros, vacíos, como los de Morgana. Sofía retrocedió, sintiendo el pánico apoderarse de ella. De repente, una risa comenzó a resonar en el aire, la misma risa de la bruja. «No», susurró Sofía, llevándose las manos a la cabeza. La maldición no había terminado. Morgana seguía viva dentro de ella, y el pueblo de Ravenshollow nunca volvería a ser el mismo. Así termina la segunda parte de La Bruja del Bosque Negro. ¿Qué te pareció? Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte para más historias. Nos vemos en la próxima aventura.